Bueno, pues vamos a la palabra de Dios el día de hoy. ¿Está listo? ¿Está preparado? Amén o no amén. Pues damos también antes que todo la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Primera vez, segunda vez, primera vez, una manita. Bienvenidos todos, de verdad que es un gusto saludarles, es un gusto compartir la palabra de Dios y vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios. Hoy le hemos puesto como título a este tema, dirigidos por el Espíritu Santo, por supuesto, por el Espíritu de Dios. Y me gustó esta imagen, la vi en internet, me gustó bastante porque va un palo blanco y muchos pajitos atrás de diferente color. Así que yo me pude identificar con esta imagen de cuando el Espíritu de Dios dirige nuestra vida. Qué importante es que tú y yo, como hijos de Dios, aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Porque todos de alguna manera buscamos crecer, desarrollarnos, y la manera en la cual podemos hacerlo es aprender a ser dirigidos por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Pero antes de comenzar allá, yo te quiero compartir una anécdota para ponerla como introducción y se la voy a compartir. Había un hombre que caminaba por un bosque oscuro, cargando una mochila llena de piedras pesadas que representaban sus deudas, sus errores, sus miedos, problemas con la esposa, problemas en el trabajo, problemas y más problemas. Estaba tan cansado y tan concentrado en el peso de su espalda que solo miraba al suelo, quejándose en voz alta: no puedo más, que alguien me ayude, no veo la salida. De pronto se cruzó con un guardabosques que con mucha calma le dijo: amigo, si sueltas las correas de esa mochila y caminas 10 metros a la derecha, llegarás a un sendero iluminado que te saca del bosque en 5 minutos. Yo creo que esta persona era de pan de vida, que tenía una respuesta. El hombre se levantó a la vista y con el sudor nublándole los ojos le gritó: no me interrumpas con tonterías. ¿No ves que estoy demasiado ocupado tratando de no colapsar bajo este peso? Necesito soluciones reales, no charlas. Y así el hombre siguió caminando en círculos bajo la sombra, aplastado por su carga, convencido de que nadie lo escuchaba, mientras la solución se quedaba atrás, de pie en medio del camino. Mi amado, y es que a veces a ti y a mí también nos puede pasar eso. El ruido de nuestra propia angustia, el ruido de tantos problemas, el ruido de tantas voces que escuchamos, que nos está impidiendo escuchar la voz del Espíritu Santo. Y a veces solamente escuchamos nuestro cansancio, nuestros problemas, nuestras situaciones, y a veces puede estarnos el Espíritu Santo hablando en nuestra vida a través de una palabra, a través de un pensamiento, a través de un mensaje, pero a veces estamos tan agobiados que el afán nos impide escuchar la voz. Yo te pregunto, ¿conoces a alguien así? Yo sé que aquí no pasa, pero no sé si tú conoces a alguien que de pronto viene contigo y te habla del problema en la casa, te habla del problema con los hijos, te habla de los problemas financieros, te habla que no hay ventas, te habla problemas y problemas. Y tú le dices: mira, yo creo que les voy a hacer algo. Oye, mira, ¿por qué no estás de vacaciones? Oye, mira, ¿por qué no tomas este curso? Oye, la palabra de Dios dice esto, tienes que soltar, tienes que perdonar. Y las personas siguen hablando y hablando y hablando de sus propios problemas. ¿Has escuchado a alguien así? O al menos lo has visto en televisión, porque tal vez eso no pase por acá. De pronto tal vez podemos tú y yo ser parte de esta estadística. Que hay problemas y no escuchamos la voz de Dios. Es Dios queriendo hablar, Dios queriendo dirigir nuestra vida, Dios queriendo encauzarnos, pero a veces nos la pasamos tan enfocados a no escuchar la voz de Dios cuando Él nos está hablando. Entonces, amado, vamos a estar listos para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios.
Ya. Dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos en nuestra vida hemos utilizado un GPS? Mi hermano, ¿qué dolor de cabeza era antes del GPS? Era una cuestión horrible. Yo me tocó trabajar en Tampico un tiempo donde tenía que encontrar muchos domicilios diariamente, por lo menos unos 30 domicilios diarios, y yo me acuerdo que había estado de comprar varios, porque luego se los maltrataban y los tenía que desechar, y tenía que comprar. Había unos calendarios así grandes, unos mapas, perdón, bien grandes, y ahí tenías que estar casi como un lujo viendo la calle, si te pasabas, si te regresabas, si te parabas a ver, era un verdadero dolor de cabeza. Hace poco fuimos a la Ciudad de México. Mi hermano, yo no me imagino viviendo en la Ciudad de México sin un GPS. No sé si alguien, yo sé que Antonio, tal vez algunos conozcan la Ciudad de México y puedan moverse, pero yo honestamente, nuevo en México, yo no sé qué haría, fuimos a alargar los pelos, me volvería loco. Pero mira, qué bendiciones, porque yo fuimos en diciembre y pones el GPS, te mandan la dirección, pones la ubicación, ¡pum! ¡Largo! Ya llegué. Oye, qué rápido me llegaste, me dijo mi hermana. Digo, pues es que el GPS está penetrado por la pista y si no regresas hacen 2 horas, porque hiciste como 40 minutos. Y bueno, es que el GPS me guió incluso por donde no había tráfico. Mi amado, ¿cuántos en nuestra vida necesitamos ese GPS del Espíritu Santo? Que nos dirija, que nos lleve a nuestro destino, que no perdamos tiempo. A veces hemos perdido demasiado tiempo en estar distraídos, en estar perdidos, pero el Espíritu Santo quiere guiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya conmigo, bendito GPS, bendito Espíritu de Dios que me va a guiar a toda la verdad. Amén. Ahora, ¿para qué sirve un GPS? ¿Para guiarte, cierto? ¿Amén o no amén? Entonces el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida. Y además, dice la palabra de Dios, que es una evidencia de que tú y yo somos hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Todo hijo de Dios debe ser guiado por el GPS del Espíritu Santo de Dios. Como cantamos hace un momento, ya no soy esclavo más, ahora soy un hijo de Dios. Entonces, una guía nos sirve para orientarnos, para dirigirnos, para facilitar una realización, una tarea o un conocimiento sobre un tema en específico. Yo me acuerdo, mi hermano, que ahora en el tiempo de la pandemia, yo me puse a hacer carpintería. Y es que yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo estuve como 2 años con un carpintero, le ayudaba a limar, le ayudaba a hacer muebles y algo yo le vi ahí y algo aprendí. Y entonces vino el tiempo de la pandemia y cerraron los juzgados, no había trabajo, ¿sabes cómo fue ese tiempo? Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo me agarré y me fui a comprar máquinas y dije, voy a hacer carpintería. Y me fui, me compré las sierras, me compré taladros y todo lo que un carpintero podía ocupar. Allá estaba yo comprando. Y comenzamos a hacer cosas rústicas, cosas de detallitos breves. Pero una vez una persona viene y me dice, iba a poner una estética y las mujeres, tú sabes que cuando van a la estética se sientan y les ponen ahí a hacer las uñas, el pedicure y todo eso, y necesitan lavar una silla. Y esta persona dice, yo necesito un cajón silla. Y yo dije, ok, yo te la hago. Yo no tenía ni idea, no escuchar. Y entonces yo busqué unas ideas y comencé a hacerlo. Pero yo no tenía muchos cálculos ni sabía, entonces yo le puse muchos clavos. Dije, si va una hermana bien bendecida, su estética, pues ese espacio tiene que aguantar. Entonces yo le metí clavos y más clavos para que aguantara. Pero luego llegó el punto donde tenía que ponerme un cajón para guardar sus cosas. Y yo dije, ¿cómo hago un cajón? Y tenía novio y alguien que me había dejado para el cajón. Y dije, ¿cómo hago el cajón? Mi hermano, y yo lloré, porque ya estaba sobre el tiempo, no me acababan 2 días y estaba lloviendo, por cierto, y que no se va a secar, el tiner no va a dar, esto no va a ser un desastre total. Y la persona me dice, ¿qué no tienes? Porque ya voy a abrir pasado mañana. Y dije, sí, lo voy a tener, y me metí, hasta lloré. ¿Cómo voy a salir de esto? Y el Espíritu Santo, ayúdame, guíame. Y días antes todo comenzó porque yo iba por la calle y vi algunos muebles de madera. Y yo dije, voy a sacar carpintería. Y me traje esos muebles viejos que los habían tirado. Y entre ellos venían unos cajones. Entonces cuando yo oro, de verdad, cuando yo oro y veo esos cajones a mi alrededor, dije, y
y tú habla mi vida. Tú dijiste que no fuera para ir. Y pude entregarlo, me enfocaron, y perdí más. Todo eso perdí de ti porque compré más, hice mal el presupuesto, y tuve que comprar más material, más todo, y salí poniendo como las gallinas. Pero, mi hermano, de verdad, yo creo que el Espíritu Santo me dio para ver ese cajón y poder salir de ese problema. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida? Hermano, ¿cuánto de pronto pasamos por este tipo de situaciones? Y necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y es que dice este versículo que nos va a conducir a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos va a conducir siempre a Jesús. El Espíritu Santo te va a llegar a adorar a Jesús. El Espíritu Santo te va a llevar a que lo conozcas a Él. Qué bendición que el Espíritu Santo hoy está disponible para ti, para mí, para que lo podamos conocer. Además, el Espíritu Santo dice que nos va a recordar todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo te va a recordar y te va a enseñar todas las cosas. De pronto, mi amado, hay escrituras que a veces nos puede ser difícil de comprender. Pero tú y yo le podemos preguntar: Espíritu Santo, enséñame esto. ¿Qué me quieres decir de esto? Espíritu Santo, ¿para qué estás permitiendo que pase yo esto? Enséñame. ¿Cuánto necesitas ser enseñado? ¿Qué ha pasado? Señor, enséñame esta palabra. Yo no la entiendo. Ayúdame. ¿Me podrías mostrar a través de una imagen, a través de un sueño, esto? Pero también nos va a recordar cosas. Yo a veces menciono versículos de malo que si yo a lo mejor pretendiera decirlos, yo no me acordaría. Pero de pronto estás orando y el Espíritu Santo te pone esa palabra. O de pronto estás dando un consejo. A mí me ha tocado que la persona me está contando problemas y yo digo: ¿qué digo? Que a veces la persona piensa que yo estoy poniendo atención, sí pongo atención, pero yo realmente sí me caso. ¿Qué le digo? Yo no le veo salida a esto. A veces el Espíritu Santo pone una palabra en nosotros y mira el consejo. La palabra de Dios dice esto. Hermano, pero para eso tú y yo tenemos que leer la palabra, porque Él nos va a recordar lo que previamente tú y yo hemos leído. Tienes que leer la palabra. Pero además el Espíritu Santo dice que nos va a revelar las cosas que están por venir. Mi hermano, tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo nos revele cosas para evitar errores. Cuando tú vas en tu vehículo ahí con el GPS y de pronto hay un accidente muy adelante, el GPS te dice: hay un accidente a 3 kilómetros, hay un accidente a 1 kilómetro. Te recomiendo que tomes la salida por tal determinada calle o tal avenida. Y eso nos ahorra mucho tiempo, muchas situaciones. Y a veces por no hacerle caso, también nos lleva a retrasarnos, a cometer algunos errores. Yo creo que ahora veníamos de León para acá y veníamos ya de noche y ya venía cansado y estresado. Y el GPS me mandaba por una dirección, por una carretera, y yo la veía así como una escuadra y dije: no, yo voy a dar mucha vuelta, yo voy a irme por aquí. Yo he escuchado que por aquí hay una carretera. Mi hermano, que es una horrible. Venimos por las 9 de la noche, no había ni un alma, era una brecha solitaria entre el monte. Y acá íbamos, con nuestros niños chiquitos, no sabíamos ni dónde andábamos. De hecho, se acercó el punto del el GPS ya no funcionó más porque no había señal y ahora pues dale derecho. Y gracias a Dios salimos, pero eso fue un dolor y un estrés como de 2 horas mientras que pasábamos todo ese camino de terracería. Hermano, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos puede estar indicando: hey, esa relación no te conviene, hey, ese trabajo no te conviene, hey, por ahí no eres cabezón, bueno, eso es mío, usted lo sabe, hey, esa amistad no es buena para ti, hey, esa inversión no es buena para ti.
por no escuchar, por no prestar atención. El Espíritu Santo a veces nos está hablando y a veces nos damos cada sope en nuestra vida por no hacerle caso. Yo digo, yo sí voy a hacerle caso. Cuando el Espíritu Santo me habla, le voy a hacer caso. Mi amado, pero además el Espíritu Santo nos va a mantener en el camino. Funciona como una guía para que tú y yo vivamos, maduremos y crezcamos. ¿Sabes que nuestra vida cristiana es una vida de desarrollo? Amén. Es una vida de conquista. Es una vida que dice la palabra de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Por eso el Espíritu Santo siempre nos va a estar incomodando para que tú y yo no nos quedemos estancados, para que tú y yo siempre vayamos a dar el siguiente paso. Yo le doy gracias, Espíritu Santo, porque tú no eres nada aburrido. Siempre me estás desafiando a algo más. Siempre me estás llevando a algo más. Porque el Señor siempre tiene algo mejor para nuestra vida. Ya hiciste esto, pero ahora dale por lo otro. Dale lo que sigue. Ve adelante. No te estanques. Sigue adelante. Crece. Desarrollate. Estudia. Toma ese curso. Haz esta otra cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe lo que el Padre tiene para nuestra vida y el Espíritu Santo nos va a llevar a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Dale un aplauso a él. Dirígeme. Por eso el Señor les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo no entendía esto. Recuerda el espacio y le pregunté, Señor, ¿cómo es que tú le estás diciendo a los discípulos que les conviene que tú te vas a ir si los vas a dejar como solos? Luego el Señor da la respuesta y dice, es que donde yo estoy limitado, yo soy Dios, pero yo no puedo estar literalmente en todos lados, pero el Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes donde quiera que estén, estés en China, estés en México, estés en Tampico, estés en Tamuín, el Espíritu Santo puede estar contigo para dirigir tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y el Espíritu Santo te va a llevar a tu conquista. Vea conmigo mi conquista. Te comparto un poquito. El pueblo de Israel, tú sabes que iba a su Canaán, iba a su tierra prometida. Moisés había hecho una extraordinaria labor. Y Moisés solo los lleva a la orilla del Jordán, y del otro lado del Jordán estaba su tierra prometida, estaba su tierra de Canaán. Y es ahí, mi amado, donde iba a haber una transición de un proceso que estuvo en el desierto a un proceso donde ellos iban a entrar a una conquista. Y yo creo que a alguien en esta mañana el Señor lo está llevando a esa tierra de conquista. Yo creo que a alguien el Señor lo va a llevar a alcanzar su tierra prometida. Yo creo que a alguien el Señor va a cumplir todas y cada una de las promesas que ha hablado. ¿Cuánto lo creen conmigo? Mi amado, entonces el que iba a transicionar era Josué. Josué había estado con Moisés todo el tiempo. ¿Alguien lo ha leído? ¿No? ¿Quién se trae la Biblia? ¿Quién se cree la Biblia? ¿Quién digo amén? Entonces el que iba a continuar era Josué. Mi amado, y es aquí donde Josué sí o sí necesitaba ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Moisés termina un ciclo, comienza Josué otro ciclo en su vida. Y entonces dice la palabra de Dios. Bueno, este es conquista. ¿Se acuerdan de las banderas que hablamos la semana pasada? Sí. ¿Ya estableció una bandera en su vida? ¿Mi bandera está ahí? Ok, dice Josué, capítulo 5, verso 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, viendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su tierra, postrándose
en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dice la palabra que estaba ¿dónde? ¿Cerca de qué? De Jericó. Mi hermano, Jericó era la primera ciudad que ellos iban a conquistar. Tiene un lugar muy importante, porque era un pueblo que había andado deambulando por el desierto 40 años. Pero esta iba a ser una primera conquista. Tú dices: yo tal vez no tengo una ciudad que conquistar, pero tal vez tienes una familia que conquistar. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tienes unas finanzas que sanar, a lo mejor tienes una empresa que levantar, a lo mejor tienes un servicio que dar, a lo mejor tienes un matrimonio que restaurar. Yo no sé, mi hermano, ¿por qué estás creyendo tú? ¿Cuál es tu Jericó? ¿Quién tiene un Jericó? Tú debes de tener un Jericó. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, la certeza de algo que esperamos. Yo te pregunto: ¿para qué quieres fe si no esperas nada? Yo tengo fe para creer que esta ciudad va a ser cambiada. Yo tengo fe para creer que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todo este lugar y que muchos van a conocer al Señor. Yo tengo fe en que veré una familia sanas y bendecidas. Yo tengo fe para ver a mis hijos que se van a crecer, van a desarrollar y van a alcanzar su propósito. Cuando dicen amén. Yo tengo fe que este año voy a tener vehículo. Yo voy a cenar, voy a tener otra casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo Jericó que conquistar, y tú tienes alguna Jericó que tienes que conquistar. Amén. Pero fíjate lo que hace Josué primeramente. Dice que Josué alzó sus ojos. Josué alzó sus ojos. Hermano, es que para tener una mentalidad de conquista o una mirada de conquista, a ver, levanta su cara, así como de conquista, pechito enfrente, con paloma. Esa es la mentalidad de conquista. Acuérdense que el pueblo de Israel salió con la frente en alto, toda culpa se va, todo temor se va, porque el Señor les había dado la victoria como te la va a dar a ti. Dice que Josué levantó o alzó sus ojos. Yo te digo esta mañana: tú tienes que alzar tus ojos. Tienes que ver esa familia con ojos de la fe. Tienes que ver esa provisión con ojos de fe. Tienes que alzar tus ojos y tienes que ver esa casa que quieres. ¿Cómo la quieres? ¿Con alberca? ¿Con 2 cuartos? ¿Con 2 vehículos estacionados ahí? ¿Qué vehículos? ¿De qué marca? ¿Qué color? ¿Cómo están viendo el nombre de tus hijos? ¿El nombre de tus nietos? Yo ya veo a mi familia, a mis hijos, con esposa y con hijos. Yo ya me veo cargando a mis nietos, disfrutándolos. ¿Ustedes van a disfrutar sus nietos? Sí, por supuesto. Yo ya no veo a mi hijo, ¿cómo le va a poner? No sé todavía, pero yo quiero dientes, quiero dientes. No tanto. Y luego dice 2. El jueves estábamos en una cenita por ahí y ya el niño le dice a mi esposa: oye, mira, mi pareja me gustaría que fuera así. Y mira y que tiene amor de la fe. Ella está viendo como quiera su esposo. Yo por dentro dije: ¿qué? Gloria a Dios, porque eso es tener fe, eso es estar viendo. A veces no tenemos lo que queremos porque no sabemos ni lo que queremos, ni cómo lo queremos. Y yo voy a tener fe. Voy a levantar mis ojos. Voy a ver. Y voy a agarrar misión. Voy a agarrar misión. ¿A dónde quiere llegar? Entonces, Josué está ahí cerca de Jericó, alzando sus ojos para ver. Pero esta ciudad de Jericó, mi hermano, ilustra la transición de una mentalidad de desierto. Mi hermano, ¿cuál es la mentalidad de desierto? No hay, no tengo, no puedo. Hijo, lo único que hay es maná. Es vivir al día. Es vivir sin un rumbo, sin un propósito, simplemente viviendo de la misericordia de Dios. Que no está mal, pero Dios tiene mucho más que solamente estar bien en el milagro en
mentalidad donde a veces tú y yo nos podemos llegar a conformar. O simplemente a veces nos podemos estancar en nuestra vida. Estancar. Y lo único que vemos pasar delante de nuestros ojos son los días, son los meses, son los años. Nosotros nos fuimos mucho tiempo a Tampico y prácticamente esto fue más de 20 años. Y de pronto, mi amado, me da cosa porque veo familias y yo digo, no veo lugares, una expresión. No veo un desarrollo, no veo un crecimiento, veo que las cosas están igual o a veces peor, porque peor es peor que peor. Y yo digo, ¿por qué es que no ha habido ese desarrollo? ¿Por qué es que únicamente ha habido un estancamiento? Pero a alguien el Señor en esta mañana lo va a inquietar para que salga de esta mentalidad de desierto, para que salga de todo estancamiento, para que el Señor te lleve de una vida de fe a una vida de conquista. ¿Cuántos dicen amén? A una vida de transición, que puedas pasar a un proceso donde Dios te bendiga, donde obedezcas al Señor y el Señor alcance las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos lo pueden decir? Amén. Moisés nos había traído hasta ese lugar, pero ahora Josué los iba a desarrollar una vida de fe, una vida de conquista, una vida donde ellos iban a alcanzar la herencia que Dios tenía para sus vidas. ¿Cuántos están esperando una herencia? Dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo. Hay una herencia para ti. Somos hijos de Dios, hace un ratito. Y como hijos tenemos una herencia con Él. Dice la palabra que además nos ha hecho sentar en lugares celestiales, únicamente con Cristo. Es un lugar de autoridad. Es un lugar de bendición. Mi amado. Pero para poder salir y poder llegar a ese proceso de conquista, es inevitable que tú y yo necesitemos la guía del Espíritu Santo. Para poder conquistar, para poder alcanzar las promesas que Dios tiene, para poder desarrollar el propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, es indispensable que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. No podemos ir con una mentalidad de derrota, no podemos ir con una mentalidad de no puedo, no podemos ir con una mentalidad de estancamiento, necesitamos ir con una mentalidad de conquista, pero necesitamos por sobre todas las cosas la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. El varón con la espada desenvainada nos muestra que Josué lo adoró. Fíjate la actitud. Dice que Josué, postrándose en tierra, le adoró. Mi amado, este no era un ángel más. ¿Pero saben por qué? Porque los ángeles no aceptan la adoración. Más, usted y yo no debemos andar adorando ángeles. Los ángeles obedecen a la voz de Dios. Tú y yo le pedimos a Dios y Dios envía ángeles, activa ángeles para que te guarden, te cuiden y te protejan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este no era un ángel más. Este era el mismo Señor. Y Josué le adoró y el ángel recibió la adoración y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y ese ángel dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. Es la misma situación que vivió Moisés en el monte. ¿Qué fue lo que cuando Moisés se acerca a la zarza que no se apagaba? ¿Qué le dijo Dios? Quita el calzado de tus pies porque este lugar, tierra santa es. Y es muy importante ver, hermano, que hasta aquí Josué de alguna manera no se había ocupado en buscar a Dios, sino que fue Dios el que vino a buscar a Josué. Wow. Era el mismo Dios que le estaba diciendo a Josué, de aquí para adelante tú vas a conquistar, vas a repartir esta tierra, se la vas a dar a todas las tribus, pero es indispensable que mi presencia, que la guía del Espíritu Santo esté contigo, porque vas a conquistar, se van a levantar ejércitos en tu contra, va a haber situaciones que te van a poner, va a haber ejércitos que se van a poner, pero si yo voy contigo con mi espada desenvainada, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y a alguien en esta mañana el Señor está diciendo, es necesario
dijo, yo te voy a dar esa tierra, yo te voy a dar la conquista, yo te voy a dar la gracia, yo te voy a dar la sabiduría, pero tú tienes que buscarme. Josué no lo buscó, Dios lo buscó. Como muchos, el Señor nos ha buscado primero. Él nos amó primero. Mi amado, lo primero que Josué le pregunta es: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y es la misma pregunta que tú y yo debemos de preguntarle a Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué dices? ¿Le entro o no le entro? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer para conquistar? Dame la idea, dame la clave, dame el sueño, dame el logotipo, dame el nombre de la empresa, dame la visión, dame el nombre de mi hijo, dame el nombre de mi esposa, muéstrame, dame una guía. Pero dame algo, esa actitud que tú y yo debemos de tener con el Señor. Háblame, que quiero escucharte. Mi amado, pero es lejos de pedirle al Señor, estamos como el hombre que ambulaba por el bosque, con una bolsa atrás. A veces el Señor hablando, el Señor que habla, el Señor que muestra, el Señor que dirige, pero a veces, mi amado, estamos tan agobiados que no alcanzamos a escuchar la voz. Y yo digo, pero hoy voy a salir escuchando la voz de Dios. Dios siempre quiere hacer algo en nuestra vida. Dice la palabra, vamos con Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, verso 1 al 2 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Wow, mira, mi amado, Ezequiel está en un tiempo donde ellos estaban cautivos en Babilonia. Habían sido llevados por Nabucodonosor hasta ese lugar. Y en medio de la cautividad, en ese proceso, Dios le habla a Ezequiel: tienes que ponerte sobre tus pies. En otras palabras, le está diciendo: afírmate en la fe. Y en ese momento dice Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, dice que estando yo en medio de los cautivos, wow, y los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora tú puedes decir, hermano, yo no creo que Dios te esté hablando. Mira cómo le estoy pasando en mi casa. No tengo trabajo, no tengo clientes, no tengo venta, nadie me ha pagado. Yo no sé cómo voy a salir de esta situación. Tú me estás hablando de una ciudad que conquistar y no tengo mañana cómo comprar los frijolitos. Me estás hablando de una ciudad, de una empresa y no tengo para pagar mañana la hipoteca. No tengo cómo salir de este problema que tú hablas hablando de una conquista. Ezequiel estaba en un proceso de cautividad. Y Dios pidiéndole hablar. Mi amado, pero aún en medio de esta situación, el Espíritu Santo siempre queriendo hacer algo en nuestra vida. Dice Génesis, desde el principio, el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Aún cuando nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón está en desorden, está vacía, lleno de broncas, lleno de problemas, lleno de situaciones, el Espíritu Santo siempre paseándose. Me encanta otra versión que dice que el Espíritu Santo revoloteaba sobre la faz de las aguas, en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de toda situación adversa. El Espíritu Santo siempre quería haciendo algo, siempre queriendo mostrar la voluntad del Padre, siempre queriendo hacer algo contigo. Habrá alguien en esta mañana que pueda decir: Señor, no tienes que revolotear más, parte en mi vida y háblame porque te voy a obedecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así estaba Ezequiel en medio del cautiverio. Y aún en medio de todas esas situaciones, Dios hablando. En medio de toda dificultad, en medio de todo problema, prepárate en este tiempo, porque el Espíritu Santo te va a hablar. Yo creo que en este tiempo el Espíritu Santo se va a manifestar
queriendo hacer cosas nuevas, no por ti, sino por su gracia, por su perdón, por su misericordia, porque Él ama también, porque Él ama tu vida, Él ama tu familia, Él ama tus hijos, y la obra que comenzó en ti, Él la va a terminar. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo creo. Y si alguien nos celebra, pero lo primero que Dios le dice a Ezequiel: ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. En otras palabras, le está diciendo Ezequiel: estabilízate. Le está diciendo: relájate. Recuerdo que había un payaso en Tampico que decía a los niños, estaba en su show ahí a la una, y le decían a los niños: aplástate. Ya alguien en esta mañana el Señor está diciendo: aplástate. A ver, ¿por qué, hermanos? A veces estamos corriendo de aquí para allá, de allá para acá, y por todos lados, y a veces Dios queriendo hablar, y le está diciendo a Señor: ponte sobre tus pies. Relájate, relájate. ¿Has escuchado a alguien que te habla, y tú quieres darle un consejo, tú quieres decirle, y tú quieres enseñarle algo, y no te deja porque está, hable, y se va, y te da las gracias, todavía, gracias, ¿por qué? No dije nada, te fuiste, no me dejaste hablar. A veces con Dios, mi hermano, estamos igual, hable, corriendo de un lugar para otro, corriendo de aquí para allá, pero Dios está diciendo: escúchame, ponme atención que te quiero hablar. Pero también te está diciendo: tienes que levantarte. Si caíste, a alguien el Señor está diciendo: ¿qué haces ahí en el suelo? ¿Qué haces ahí derrotado? Tienes que levantarte. Tienes que estar en tu posición. Si a alguien el Señor está diciendo: si caíste, ponte sobre tus pies, levántate, afírmate. Tienes que levantarte, tienes que salir de ese problema, tienes que salir de esa situación. ¿Cuántos alguna vez se han puesto a subir series con tus hijos? A ver, ven para acá. Aplástate aquí. Vamos a hablar. Ay, ¿cuántos papás hay ese? Ven, aplástate. Aplástate. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos ponga atención. Necesitamos escucharnos. Porque si el semáforo anda corriendo por allá, mira, a veces a todos nos pasa como papás. Hijo, ahorita voy. Hijo, ¿ya lo hiciste? Ahorita. Hijo, váyate. Ahorita. Así ya le dicen ahorita. Ahorita. ¿Y por qué? Porque el semáforo está escuchando, pero no nos está poniendo atención. Y cuando nosotros estamos corriendo también, Dios puede estar hablando. Mira, Dios puede estar hablando en ese momento, pero tú estás pensando en los frijoles. Dios está hablando, pero estás pensando que vas a hacer lo que tomamos mañana. Estás pensando qué vas a hacer ahorita que salgas. Estás pensando en la torta que te vas a ir a comer. En las carnitas. ¿Verdad? Y a veces Dios quiere hablar, y lo primero que dice: estabilízate, ponte sobre tus pies. Porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Una de las razones, hermano, por las cuales perdemos la estabilidad espiritual es la falta de constancia en nuestro caminar con Dios. Día conmigo, ay. A veces Dios quiere hablar, pero hoy se voy a la reunión, mañana me voy, el otro domingo pues quién sabe, y el otro pues si llueve, pues veremos. Hermano, eso es una inconsistencia. Por eso Dios queriendo hacer algo, Dios queriendo mover el Espíritu Santo, moviéndose, mi hermano, tiene esa palabra, ¿sí no puede? Dile así, ¿no? Dile: aplástate. Mi hermano,
Pero cuando una persona está inestable, no se puede. Pero también tiene que ver una persona firme, tiene que ver con un carácter firme. Y una persona de carácter firme no es una persona que grita, ya conmigo, ay, ay, ay. De hecho, alguien que grita es el que tiene menos autoridad. Una persona con carácter firme es alguien que permanece en la fe, convencido de que su relación con Dios es lo más importante. Es aquella persona que tiene el pensamiento de no volver atrás jamás. Ya conmigo, no voy a volver atrás. No te mueven los chismes, no te mueven las críticas, no te mueven los detalles, no te mueve la tormenta, no te mueve nada. Cuando una persona tiene carácter, pase lo que pase, a lo mejor no te va a gustar la práctica del pastor. Y yo digo, ay, ay. Yo mismo me digo, ay, ay. A lo mejor no te va a gustar en alguna área, alguna cosa, algo. A lo mejor algún disgusto con alguna situación. Mi hermano, somos humanos y todos podemos cometer errores. Pero carácter es a pesar de lo que veo, a pesar de esto otro, yo me mantengo en fe. Yo me mantengo con el carácter firme. De aquí soy y de aquí no me muevo. De aquí soy y de aquí no me muevo. De aquí soy y no me voy a mover. Amén. ¿Cuántos se han encontrado alguna vez una sopa, un cabello en la sopa? Estás ahí con un hambre después de la prédica, llegas a tu casa, te sirves una sopa de fideo o de letras o lo que sea, bien calentita, le pones un limoncito, salsita, si le falta un poquito de chilito para que agarre sabor, te le estás dando y de pronto te encuentras un plato, un pelo en la sopa. Es horrible eso, ¿verdad? Sí. Mi hermano, pero cuando uno tiene carácter, hablando metafóricamente, uno saca el pelito de la sopa, lo haces para allá ratito y dices, gloria a Dios, yo lo santifico en el nombre de Jesús, venga a nuestro reino, a su voluntad, amén. Y para adelante, no pasó nada. Cuando alguien no tiene carácter, mi hermano, por ese pelo de la sopa, hace su cama, no come, se enoja con la esposa, Dios que vaya allá, se enoja con el esposo, se patea el gato, pateas el perro, patea todo el mundo, te enojas y no terminas de comer, ya no quiero nada. Y de aquí predicando porque se lo come, pero el orgullo dice, no, aguanto hasta la noche, ya no voy a comer nada. Y mucho más, y por esa sopa pagaste. Dices, no manches, tanto que me costó y... Pero cuando uno tiene carácter, hermano, saca el pelo de la sopa, lo ves por allá, no pasa nada, sigo adelante. En la iglesia esta vez se levantan situaciones, tal vez vas a ver pelos en la sopa en algún momento dado, pero lo vas a sacar y vas a seguir adelante. Gente de carácter, gente firme, gente convencida que pase lo que pase, va a seguir adelante. Mi hermano, Dios desea que uno crezca, que uno avance, que uno desarrolle, pero que uno esté firme para seguir adelante. Yo te voy a decir en esta mañana, te quiero hacer una pregunta: ¿de qué estás huyendo? Hermano, muchas veces Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida y no escuchamos porque estamos huyendo. Hay una película que se llama Si solo pudiera imaginar. ¿Alguien la puede decir en inglés? I can only Mike. I can only Mike. Pero es un jovencito que hace la canción de Solo Poder Imaginar. Pero es un niño que creció con múltiples problemas en su casa. Su papá lo golpeaba, su mamá lo abandonó, su papá, aparte de los golpes, tenía fuertes problemas de alcoholismo, no proveía nada, maltrataba mucho a este niño. Ese niño creció con muchas situaciones de este tipo, imagínate toda su infancia, toda su juventud. Y él tenía talento para la música. Y él comienza a hacer un grupo de música y él comienza a hacer giras. Él era cristiano. Y comienza a hacer giras, pero su música la hacía, digamos que no era cristiana. Y entonces su música no pegaba. Su música no conectaba con la gente. Porque había algo ahí que le marcaba. Y es que cuando uno conoce a Dios, amado, el Espíritu Santo nos marca. El Espíritu Santo guía nuestra vida. El Espíritu Santo nos cuida
vida de muchas cosas. Y aun cuando ese joven tenía todo el talento y todo estaba súper bien, excelente, pero había algo que no conectaba con la gente. Y le echaban muchas ganas y se esforzaban y hacían extraordinario, pero no pegaba. Como cuando tú y yo a veces queremos hacer algo que no es del Señor, que no está correcto, y a veces, mi amado, uno ni lo disfruta. A veces uno quiere hacer algo que uno sabe que no está correcto, y a cualquiera en el mundo eso le fascinaría, pero a veces uno quiere hacer eso y uno no lo disfruta, porque el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. ¿Alguien le pasó alguna vez eso? Yo creo que a todos. Y entonces, este muchacho se encuentra con un productor de música y este hombre descubre que sí, efectivamente hay talento, pero llega a ese punto donde él no conecta, donde no crece, donde no se desarrolla cuando pudiera o debería de estarlo haciendo. Y llega un momento donde este productor le pregunta: hijo, ¿de qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? Y este muchacho reconoce entonces que estaba huyendo de una situación que nunca había enfrentado con su papá. Falta de perdón, odio, resentimiento, rencor, amargura. Y entonces tiene toda su vida cargando con todo eso. Y aunque había talento y había todo, él no se desarrollaba, él no crecía. Y en ese proceso, el Espíritu Santo, tan hermoso, siempre haciendo la obra, porque es una historia real. El Espíritu Santo comienza con un proceso en la vida de su papá, y al final él y su padre se reencuentran, se sanan, se perdonan, se unen, conviven, pasan un tiempo que en toda su vida no habían pasado. Hacen un auto nuevo, ve la película. Y al final, mi amado, este hombre encuentra su verdadera identidad, sana esas áreas, perdona, suelta, deja de huir. Y entonces, en 10 minutos, él crea o compone la canción, si solo pudiera imaginar. Dice que muchos o todos lo hemos cantado. Era otra hermana que ha cantado esta canción. Todos. Yo creo que todos lo hemos cantado. En 10 minutos. Y cuando él empieza a componer, es como si el Espíritu Santo le está dictando las palabras, cada frase, cada letra, cada palabra, el Espíritu Santo dirigiendo su vida. Pero fue hasta ese punto, mi amado, que él se dejó guiar. Fue hasta ese punto que él enfrentó esa situación. ¿Y sabes por qué a veces no conectamos ni con Dios? Porque estamos huyendo, corriendo para allá, corriendo para acá. Y a veces el Espíritu Santo es como la conexión del Wi-Fi. A veces la tienes, y aunque la tengas, igual puede tener una extraordinaria señal, pero a veces no nos sintonizamos con el Wi-Fi, no le ponemos la clave y nunca nos podemos conectar, aunque ahí tengamos todo. Y la respuesta a un mundo de información, a un mundo de cosas que nos pueden ayudar a desarrollar. ¿Sabes? El Espíritu Santo es de igual manera. No se quiere conectarse contigo. Y ya se levantó. A ver si ahorita me habla. Y ahora en el trabajo, a ver si ahorita en el trabajo. O al menos en el otro. O a ver si ahorita cuando llegue. O a ver si en la noche llego en la noche. El Espíritu Santo siempre revoloteando sobre la faz de nuestra vida. Queriéndonos guiar, queriéndonos dirigir, queriéndonos enseñar, queriéndonos llevar a alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, queriéndonos revelar, queriéndonos guiar, queriéndonos mostrar todas las cosas que tiene, pero a veces uno se la pasa huyendo. Amados, si usted quiere conquistar, si usted quiere avanzar, si usted quiere desarrollarse, y si yo lo hago por mí, yo digo: Señor, guíame, enséñame, dirige, muéstrame. Hoy dejo de correr, hoy dejo de huir, hoy dejo de poner máscara para poner velos. Hoy yo digo: yo soy esto que soy y yo me pongo delante de ti. Háblame. Hoy me afirmo sobre tus pies, hoy me afirmo sobre mis pies y dejo que el Espíritu Santo hable en mi vida. ¿Alguien va a permitir que el Espíritu Santo te hable? Porque el deseo de Dios dice: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hablaré contigo.
Es lo mismo que Josué le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? El Señor siempre queriendo hablar, el Señor siempre queriendo dirigir su vida, el Señor siempre queriendo mostrarse a cada uno de nosotros. Tan importante era, mi amado, que todo Josué, sobre todo en el primer capítulo, 3 veces Dios le dice a Josué: nunca se apartes del libro de la ley, esfuérzate y sé muy valiente. 3 veces tú lo puedes leer. Dice Josué capítulo 1:8, dice: nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ya digo, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. 3 veces el Señor le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero no te olvides de la ley, no te olvides de la palabra, no te olvides de la instrucción, no te olvides de la enseñanza. Hermanos, usted lee este libro de Josué, todo el capítulo, se va a dar cuenta cómo conquistaron una y otra y otra y otra. Derrotaron 31 reyes y conquistaron y dividieron la tierra. Y al final Josué, pues en sus últimos días, ustedes le dice: recuerden, ustedes han visto todo el proceso por el cual Dios nos trajo, pero todas y cada una de las promesas se cumplieron en nuestra vida. Todas las promesas se van a cumplir en tu vida. Cuando dicen amén, todas las cosas que el Señor ha hablado en tu vida se van a cumplir. Pero tienes que sí o sí permitir ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Tienes que creer que el Espíritu Santo está contigo. Tienes que creer que el Espíritu Santo quiere dirigir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En cierta ocasión, él lo manda contra un ejército porque era muy poco en capacidad. Él dijo: pues unos pocos que vayan hacia allá, yo creo que los voy a poder derrotar. Amado, y este ejército fueron unos cuantos, pero este ejército salió de ese lugar corriendo prácticamente porque los derrotaron. Y Josué nos ha explicado por qué habían sido derrotados, y ese pueblo era muy poco en cantidad. Mi amado, y es que